Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar del uso del monitoreo operatorio, intraoperatorio en cirugía de columna. Yo soy residente de cuarto año y mi asesor para esta charla fue la doctora Ana María Jaramillo, una neurocirujana que se ha dedicado con sus estudios y su trabajo a esta parte de la neurocirugía. Las lesiones neurológicas y iatrogénicas son una de las partes más temidas por los cirujanos en general. Sin embargo, son poco frecuentes. Se reportan en la literatura para los centros de alta experiencia como de muy baja frecuencia, para el resto con una incidencia de hasta el 3%. Sin embargo, lo más preocupante es, por supuesto, tener un paciente con una discapacidad permanente y los gastos que esto implica. La disectomía cervical anterior y las instrumentaciones cervicales son las que en la literatura menor frecuencia de lesiones iatrogénicas reportan y corresponden a menos del 2% de las lesiones. Si comparamos la disectomía anterior con las instrumentaciones posteriores, evidentemente la instrumentación posterior tiene un mayor riesgo. Y sobre todo, este riesgo se ha asociado a la presencia de compromiso mielopático. En segundo lugar, tenemos la corrección de las deformidades espinales y entre ellos es predominante la escoliosis, con una frecuencia de lesión iatrogénica de hasta 3.2%. Y finalmente, uno de los aspectos más importantes y tal vez donde más ha marcado un hito este aspecto es la resección de tumores intramedulares, en donde se ha reportado déficit neurológico inclusive superior al 23%. Cabe notar que el monitoreo intraoperatorio nació y fue una necesidad, sobre todo el inicio de la evaluación de los potenciales motores, como ya vamos a ver, es en la corrección de las deformidades, ¿no? De ahí nace pues como principalmente en la necesidad de utilizarla y pues se ha extendido su uso y ha sido de mayor beneficio inclusive para la resección de los tumores intramedulares. El uso del monitoreo fisiológico intraoperatorio, pues su uso, nosotros cuando lo solicitamos, lo que nosotros queremos es evitar complicaciones, ¿no? Lo que tratamos o lo que nosotros tenemos en nuestra mente es que el neuromonitoreo nos brinde una retroalimentación en tiempo real de lo que está pasando con esos tractos nerviosos y con la médula, ¿sí? Y para ello, el monitoreo actualmente pues cuenta con varios ítems. Lo que nos evalúan o lo que se evalúa en esos monitoreos va a corresponder a lo que vemos acá en el numeral 3, son los potenciales evocados sensoriales o somatosensoriales, potenciales evocados motores y electromiografía, que puede ser libre y estimulada. Sin embargo, a pesar de que existe un amplio recorrido en la literatura en los últimos 30 años con respecto a esto, todavía hay controversias en cuanto a su efectividad y la necesidad de su uso, ¿no? Esta es una gráfica que encontré sobre la solicitud de los neurocirujanos en cuanto al neuromonitoreo. Y vemos cómo principalmente la mayor frecuencia está dada para los tumores espinales intramedulares. Esta imagen me parece relevante porque es un estudio latinoamericano y es básicamente preguntarle a los neurocirujanos qué tan indispensable consideran el neuromonitoreo en columna. Entonces vemos cómo hay un porcentaje importante que lo considera indispensable, como vemos en esta primera columna, pero sin embargo todavía sigue habiendo algunas reportes en las que algunas personas consideran que es innecesario para varias patologías que uno considera importantes. Entonces, esta gráfica es importante porque nos trae a colación que existen a la fecha dudas todavía, ¿sí? Y realmente preguntas en cuanto a cuándo debería usarse y qué evidencia hay en cuanto al uso de esta herramienta tan importante. Entonces, vamos a tratar de aclarar esto, vamos a empezar con la fisiopatología. Tenemos que entender que entonces una lesión iatrogénica se va a producir en dos momentos: la lesión primaria, que va a corresponder a la compresión, al impacto, la laceración, el cizallamiento, la distracción o la isquemia, que van a ocurrir en ese momento agudo, y eso va a ser modificable potencialmente a través de la planificación quirúrgica y prequirúrgica en el momento de la anestesia, durante la cirugía y en el postoperatorio inmediato. Y una lesión secundaria que va a poder también ser prevenible y que pues es
corresponde a la progresión de esa lesión primaria, corresponde al componente vascular a través de la pérdida de la autorregulación de una médula o de un componente nervioso impactado, a los cambios iónicos que hay dentro de la célula, a la acumulación de neurotransmisores excitatorios que van a conllevar al incremento de los radicales libres de oxígeno y al edema, la inflamación y finalmente la apoptosis que van a llevar al infarto medular. La interrupción completa de este ciclo pues va a evitar llegar a ese daño irreversible y frecuentemente lo que nosotros queremos es precisamente lograr prevenir que lleguemos a completar la lesión primaria y esa lesión secundaria. Entonces tenemos unas causas prequirúrgicas que son invaluables, que tenemos que tener en cuenta. Primero es el diagnóstico y tratamiento tempranos. Un paciente que tenga un daño ya estructurado posiblemente, pues a pesar del neuromonitoreo no va a mejorar, ¿sí? Esta imagen es un nervio tibial de un conejo, uno de los primeros estudios en donde nos mostraban que el daño suficiente para producir un daño irreversible en una raíz nerviosa ascendía, por ejemplo, en este tipo de animales a entre 30 y 50 milímetros de mercurio por 2 horas, ¿no? La hiperextensión del cuello durante el proceso anestésico es importante y eso va a ser de mayor relevancia en algunos síndromes como el síndrome de Down, el triple Freyr-Morquio, que es una imagen del paciente, por ejemplo, con un síndrome de Morquio, canal cervical estrecho y otras patologías, que también nos pueden llevar a un deterioro neurológico independientemente de la presencia o no del neuromonitoreo. E igualmente la hipotensión, un cordón en riesgo, un cordón mielopático o con singomielia, pues no va a poder autorregularse y esas causas deberían prevenirse antes de la intervención. Existen unas causas quirúrgicas, esa es una imagen, una gráfica de la circulación de la columna cervical. Lo que buscamos es evitar la presión y la manipulación sobre el cordón y como vimos, pues las técnicas de artrodesis, sobre todo las posteriores, son las que más se han asociado a lesiones neurológicas secundarias, principalmente a la lesión vascular. Existen algunos tips para ello, como son la planificación adecuada a través de la medición del diámetro de los tornillos previa a la cirugía y obviamente la anatomía para la trayectoria de esos tornillos pediculares y en general de las instrumentaciones. En el caso de la columna dorsal, pues tenemos casi que en uno de estos artículos surgió una de las principales inquietudes en cuanto a la necesidad de neuromonitoreo, porque se vio que los pacientes que fueron llevados a cirugía de corrección de deformidades presentaban áreas isquémicas específicamente en estas áreas, en esta región, entre T4 y T9, donde posteriormente se describió pues la que conocemos como zona vascular crítica. Igualmente, las recomendaciones para este tipo de cirugías pues, van a ser la manipulación mínima del cordón de las raíces y de la circulación vascular. Y tenemos finalmente las causas postquirúrgicas que pueden corresponder también y que se deben descartar cuando tenemos un paciente con deterioro neurológico posterior a la intervención. No solamente pueden ser la manipulación y la lesión iatrogénica, sino también otras complicaciones como estas que vemos acá, que pueden ser, por ejemplo, los hematomas, que generalmente se presentan en las primeras 24 horas de intervención cuando son sintomáticos. El objetivo del neuromonitoreo, entonces, va a ser alertar al cirujano y al anestesiólogo también sobre una lesión inminente para permitir modificaciones tempranas y el desenlace final va a ser pues, prevenir daños permanentes. Las modalidades de monitoreo intraoperatorio son estas. Entonces, tenemos los potenciales evocados sensitivos, esto es lo que vamos a medir, potenciales evocados motores, transcraneanos y la electromiografía. Es importante, y desde el objetivo lo recalcamos, que esto es un trabajo en equipo que incluye, además de pues, todo el equipo intraquirúrgico de manera muy especial, al equipo anestésico, porque especialmente los potenciales motores van a ser sensibles a los anestésicos inhalados halogenados. Y es pues, una amplia recomendación que lo que vayamos a usar en general sea los anestésicos intravenosos para evitar su alteración y, por supuesto, la interpretación. Entonces vamos a empezar con una descripción de cada uno de estas modalidades del monitoreo. Tenemos primero los potenciales
evocados somatosensoriales. Entonces, son los más ampliamente usados y quizás fueron uno de los primeros en donde se inició, con los que se inició el aeromonitoreo. Lo que nos miden es la respuesta cortical generada por el estímulo periférico, y lo que estamos midiendo son de manera pues indirecta, prácticamente directa, la vía sensitiva, o sea, los cordones posteriores. Tienen una frecuencia de falsos negativos, es decir, que nos alertan, que no demuestran un verdadero error o una verdadera lesión en el 0.1%, y la frecuencia de detección de verdaderos positivos es de 0.42%. Bueno, el déficit neurológico entonces va a estar presente, o lo van a detectar en el 0.55%. Para uno de los estudios en donde se evaluaron 182 pacientes, lo detectó de manera verdadera en uno de los pacientes, y el deterioro permanente en el 0.31% y transitorio en el 0.24%. Esos son valores importantes porque nos dan una credibilidad alta en cuanto a la necesidad o a la detección de las lesiones neurológicas cuando estas se presentan, ¿no? Entonces aquí tenemos más o menos una gráfica de esta medición. Entonces lo que vamos a medir básicamente son un estímulo periférico y la evaluación de los cordones posteriores o de la vía sensitiva. Bueno. Lo que nos van a permitir, van a hacer un seguimiento continuo durante toda la cirugía, ¿sí? Y no van a excluir, o sea, no es necesario usar, no va a ser excluyente pues el uso de los bloqueadores musculares o relajantes musculares, porque pues no vamos a medir la respuesta motora. Sin embargo, su interpretación puede ser un poco más lenta y puede retrasar la detección de los cambios incluso hasta 16 minutos. Entonces, esta va a ser la principal limitación. No va a detectar cambios motores y no va a ser pues efectivo en el monitoreo de las funciones de raíces individuales. Tenemos en segundo lugar los potenciales evocados motores. Lo que vamos a medir acá va a ser un estímulo que va a generarse a nivel distal en la médula, ¿sí? Y lo vamos a medir, o va a ser recibido pues a nivel distal en la médula, y vamos a medir su llegada o su respuesta en la corteza motora, ¿sí? La señal se mide de manera periférica, no en grupos musculares como dice acá, sino a nivel medular, y lo que nos va a permitir es monitorear y rastrear la actividad del tracto córtico-espinal. Entonces, es uno de los principales, o es la principal modalidad actual del monitoreo, porque nos mide de manera confiable el tracto córtico-espinal, que es básicamente lo que nos interesa cuando estamos tenemos una lesión que nos comprime o nos está alterando la médula. Y es altamente sensible a los agentes anestésicos inhalados. Por lo tanto, necesitamos agentes anestésicos intravenosos. Entonces, es un esquema como tenemos acá la estimulación transcraneal, ¿sí? Los sitios donde podemos disponer de los electrodos para ello, y acá la médula, como tenemos donde vamos a ubicar los electrodos a nivel epidural, generalmente para evaluar la persistencia tanto a nivel proximal como a nivel distal de la lesión que nosotros tengamos, para evaluar pues si ese tracto córtico-espinal está o no conservado. Bueno, estos potenciales evocados motores tienen una sensibilidad del 66%, pero son muy específicos, las especificidades está por encima del 93%, y esos son los principios de la interpretación. Lo que se ha visto en los estudios es que la persistencia de la onda de su amplitud es lo más importante, independientemente de la presencia o no de los potenciales motores musculares. Entonces, si los potenciales medidos a través de la onda D persisten, ¿sí? Y esa onda D no decrece más del 50%, independientemente de la presencia o no de actividad motora, la posibilidad de que ese paciente no tenga una lesión neurológica está por encima del 93%.
Lo que nos va a permitir evaluar, entonces, es prácticamente toda la vía motora, desde la corteza, el tracto corticoespinal, la raíz y el nervio periférico. Va a ser muy sensible a la detección de déficits motores postoperatorios y va a ser sensible también para detectar la isquemia medular, porque pues nos va a permitir una medición inmediata. Sin embargo, no va a permitir un seguimiento continuo porque requiere estímulos precisos durante la intervención quirúrgica, y es por eso que se debe tener una rigurosidad en cuanto a la sincronía entre el momento quirúrgico, los momentos críticos de la cirugía y el envío del estímulo para la obtención de este potencial, de los potenciales motores. Y lo que ya habíamos dicho, van a ser altamente sensibles a los anestésicos inhalados, y cuando los estemos midiendo, pues no vamos a poder usar relajantes musculares. Finalmente, la tercera modalidad de monitoreo neurofisiológico es la electromiografía. Entonces, es una modalidad muy parecida a la que nosotros conocemos, que es a través de la estimulación directa periférica, como vemos en esta gráfica, y esta imagen pues corresponde a un sonógrafo. Bueno, existen dos modalidades, una electromiografía libre, que es la que nos permite la medición continua, ¿no? Sin embargo, esta es una medición sensible a las lesiones radiculares, informa en tiempo real sobre la función radicular durante la cirugía, y tiene una mejor especificidad cuando se combina con otras modalidades del monitoreo, como los dos que acabamos de ver. Sin embargo, es sensible a los cambios de temperatura y tiene altas tasas de alarmas falsas positivas. Y también va a impedir el uso de relajantes musculares. Esta imagen que les muestro acá es el resumen de los grupos musculares que evaluamos a través de las raíces nerviosas que podemos evaluar. Y también tenemos una electromiografía estimulada, igualmente es la imagen, la más gráfica que encontré, es esta que les muestro acá. En varios pues ya conocemos cómo se hace este tipo de electromiografía, y nos va a permitir evaluar la ruptura del pedículo y la presencia pues del contacto de la raíz nerviosa a través de esa ruptura de la pared pedicular. Es altamente sensible, entonces, a esto que les acabo de describir, como vemos acá, es un estímulo que se introduce dentro de la pared para poder evaluar pues, los defectos en óseos. Es útil en cirugía mínimamente invasiva porque no estamos pues en contacto directo, ¿no?, con la anatomía del paciente, y es una técnica pues relativamente sencilla en comparación con el resto pues de las monitoreos, pero obviamente tiene indicaciones y no es útil si se hace pues de manera aislada para procedimientos más complejos, sino para esas indicaciones que les estoy comentando. Los umbrales aceptados no están firmemente establecidos, ¿no? Es menos sensible para tornillos, por ejemplo, torácicos, y tiene alta tasa de alarmas falsas positivas. La recomendación actual, entonces, es que el monitoreo se haga de manera multimodal, o sea, ninguna de estas modalidades de manera independiente, sino que, como vemos acá, lo que nuestros neurofisiólogos van a tener es un panel con varias de las ayudas al tiempo. Entonces tenemos los potenciales somatosensoriales, la electromiografía en algunos casos, en todos, y la presencia de la medición de los potenciales motores. Entonces esto nos va a permitir evaluar si no solamente nos va a permitir evaluar en tiempo real lo que está pasando con nuestro paciente. Tenemos un ejemplo acá de este paciente, un ependimoma cervical. Entonces tenemos un basal, un baseline, durante los cambios. Tenemos durante la apertura dural, los cambios ocurren durante el inicio de la mielotomía, durante la resección del tumor, después de la resección completa e incluso durante el cierre de la dura madre. Bueno, entonces la evidencia de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria en la cirugía de columna, la pregunta es, y lo que nos trae pues a esta reunión es si marca la diferencia o no. Entonces lo que vemos en primer lugar con estos estudios que han sido pues como uno de los más fuertes y que se han ido fortaleciendo a lo largo de los últimos 10 años, es que efectivamente el neuromonitoreo es una herramienta muy fuerte para detectar déficit neurológico. Es decir, que cuando el neuromonitoreo nos alerta sobre la presencia de una lesión,
Si nosotros solamente comparáramos dos ayudas diagnósticas, como son los potenciales motores y sensitivos, la sensibilidad para que esto realmente sea verdadero es del 100% y la especificidad va a ser un poco más baja, del 28%. Sin embargo, esto se puede subir o se puede mejorar si todas las modalidades del monitoreo se combinan, ¿no? Obteniendo inclusive estas respuestas que vemos acá: valores predictivos positivos, negativos, sensibilidad y especificidad altas. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Vamos a empezar primero con la cirugía de los tumores espinales. Entonces, tenemos acá un ejemplo, nuevamente un ependioma cervical, ¿sí? Para los que no han asistido, pues de pronto es lo que nos enfrentamos, a abrir la médula y sacar por completo ese tumor en un paciente que por varios motivos, para este ejemplo, se encuentra indemne, por ejemplo, no tiene déficit neurológico. Entonces, las alertas intraoperatorias nos van a permitir predecir una lesión neurológica en estos pacientes con una sensibilidad del 92% y con una especificidad del 99% para cirugías de tumores intramedulares. Y obviamente estos valores, ¿sí?, van a ser importantes cuando se combinan los potenciales motores y sensitivos. Varias recomendaciones basadas en estudios importantes. Uno de ellos es este estudio que se hizo y que tal vez es uno de los más llamados en la revisión de la literatura, y el estudio que se hizo en Italia. Se comparó neuromonitoreo y no neuromonitoreo de tumores intramedulares con 50 pacientes. Obviamente este estudio, pues repetirlo en este momento, pues no sería ético, ¿sí? Pero en ese momento se hizo, eso fue en el 2006. Y lo que se encontró fue que los pacientes en los que se aplicaron medidas correctivas después de las alarmas intraoperatorias tuvieron mejor resultado neurológico incluso, a los 3 meses de seguimiento. O sea, eran pacientes que a pesar de tener déficit y que se les aplicó los correctivos necesarios, tenían potencial de recuperación, inclusive recuperación completa, ¿sí? En comparación con los pacientes a quienes no fueron llevados a cirugía con el neuromonitoreo. Otro estudio también importante fue este estudio del 2015, llevado a cabo en Seúl, en donde se comprobó de manera significativa cómo la posibilidad de que la cirugía continuara siendo segura después de que el monitoreo permaneciera estable durante toda la intervención anestésica, pues se corresponde con estos valores, con valores predictivos negativos y una sensibilidad y especificidad altas. Bueno, entonces esta imagen es para mostrar prácticamente que a través de esos estudios, uno de los principales modalidades del neuromonitoreo, y tal vez una de las modalidades que más nos va a brindar información directa e importante, van a ser los potenciales evocados motores, y uno de los principales va a ser la medición de la onda D, ¿sí? Como ya les explicaba, lo que nos permite evaluar va a ser el tracto corticoespinal a través de una estimulación directa del área motora, ¿sí? Y lo que nos va a hacer, o lo que nos va a ayudar, o lo que nos va a medir es la activación directa de los exones de las fibras de conducción rápida de ese tracto corticoespinal. Este es un ejemplo de cómo se evalúa esa onda o ese potencial. Este es un ejemplo en un paciente que estaba paraparético, ¿sí? Y cómo después de la intervención, la onda pues fue mejorando en cuanto a su amplitud, y ese paciente pues mejoró potencialmente después de la intervención, correlacionándose con la mejoría inclusive con el mantenimiento de esa onda durante la intervención. Esta gráfica es para mostrarles cómo existe pues una mejor correlación en cuanto a sensibilidad y especificidad de la medición de la onda D en comparación con los otros potenciales que les he mostrado cuando estamos hablando de tumores intramedulares. Esta es una gráfica que nos muestra también qué tipo de cambios intraoperatorios se aplican en esos estudios importantes. Entonces aquí tenemos otro estudio de Turquía en donde se evaluaron tanto tumores intramedulares como extramedulares y mielopatía cervical en 103 pacientes.
En ese estudio se pudo corroborar cómo la persistencia y la estabilidad de esta medición se traduce en un buen resultado funcional, incluso en ausencia o pérdida de las señales pues, motoras durante la cirugía, ¿sí? Entonces, esto ¿en qué nos ayuda o para qué nos sirve? Que mientras tengamos este ítem presente o estable, pues el cirujano va a tener seguridad o certeza de que puede continuar con la resección completa de un tumor, que por otro lado pues sería la única chance quirúrgico que tenga ese paciente de curarse. Tenemos entonces también evidencia para tumores extramedulares e intradurales, los que les acabo de mostrar todos son para intradurales. Entonces tenemos este estudio asiático con 173 pacientes, principal del 2016 y otra revisión del 2019. Entonces aquí en la revisión del 2019 tiene 109 pacientes y esta de Corea 173. Lo que resumen estos dos estudios básicamente es que en el caso de los tumores extramedulares la principal indicación va a ser los tumores anterolaterales y mayores y en pacientes mayores de 65 años, que son los que tienen el mayor riesgo de sufrir o de tener un deterioro neurológico permanente después de este tipo de intervenciones. En esos pacientes igualmente se vio que después, en comparación con los pacientes que no usaban ese tipo de ayuda, la recuperación funcional de todos los pacientes después de aplicar los correctivos dados por las alarmas intraoperatorias, básicamente dados por la pérdida de los potenciales motores, pues va a favorecer o va a estar a favor de que esos pacientes se van a recuperar a lo largo de su seguimiento, inclusive 12 meses después, y eso, por supuesto, va a favorecer la seguridad de los cirujanos para permitir una intervención completa. O terminar su cirugía. Entonces, la recomendación en tumores medulares es que básicamente existe si bien no tenemos estudios controlados aleatorizados, la mayoría son retrospectivos, que es la principal debilidad. Lo que ha mostrado hasta la fecha la literatura es que el uso combinado de potenciales somatosensoriales va a incrementar la precisión y la detección de lesiones intraquirúrgicas, que va a permitir aplicar los correctivos necesarios para permitir la continuación pues, o la terminación de la cirugía de manera oportuna. El segundo ítem entonces va a ser la cirugía de deformidad, principalmente la escoliosis. Tenemos que partir de estos dos estudios, que son estudios poblacionales, uno de la Sociedad de Investigación de Escoliosis, que nos mostró en un principio que posiblemente la tasa o la frecuencia de falsos negativos eran considerables, pero una de las principales debilidades de este estudio, que aunque tiene un número pues importante de pacientes, es que la mayoría solamente se llevaron a potenciales sensitivos, ¿sí? De ahí nació pues la necesidad del desarrollo y el uso de los potenciales motores, antes inclusive que el desarrollo para las lesiones tumorales intramedulares. Entonces, la controversia que está básicamente parte de estos dos estudios. Este primero, que fue llevado entre los años 2004 y 2007, es un estudio también de una base de datos de 100.000 cirugías, en donde, como podemos ver, la presencia pues, del monitoreo intraoperatorio se llevó a cabo en el 65% de los pacientes, y en este segundo estudio, se llevó a cabo entre el 2005 y el 2011, no encontraron diferencias en cuanto al valor de la predicción de riesgo de lesión neurológica con o sin neuromonitoreo. Sin embargo, las críticas que se han hecho a esos estudios básicamente son a que corresponden a centros diversos y no a las indicaciones o mejor, en otras palabras, estos estudios incluyeron de manera general todos los tipos de deformidades, desde las más leves hasta las más complejas. Entonces, esa es una de las principales críticas a estos dos estudios, y lo otro es que el monitoreo intraoperatorio multimodal pues, fue heterogéneo, y finalmente pues las intervenciones dadas por las alarmas intraoperatorias pues también no son medibles por la presencia pues de un amplio espectro de centros participando en estos estudios igualmente retrospectivos. Entonces, con la necesidad pues, que tiene de aclarar
si realmente lo que nos dijeron esos estudios basados en las bases de datos extensas es verdad. Varios grupos individuales han sacado a colación sus intervenciones. Entonces, este es uno de los pioneros, que es el grupo del doctor Lenke, en cuanto a su uso y su experiencia. Entonces, el primer planteamiento es que la solicitud del monitoreo intraoperatorio no va a ser para todos los pacientes, sino solamente para pacientes que tengan deformidades graves, en donde el neurocirujano realmente necesite saber si su manipulación va a generar un evento negativo en la médula espinal, ¿no? Entonces, él sacó su serie de casos, 90 pacientes en total, donde todos con patologías complejas, entre ellas hipoescoliosis, hiposis angular, hiposis global y escoliosis grave. Uno de los ejemplos es el que vemos acá en esta imagen. Y esos pacientes, el planteamiento inicial, como ya les comenté, es que evidentemente llevara a una cirugía de corrección sin la ayuda de la medición directa de la neuromonitoría, pues va a ser muy difícil. Entonces, estos pacientes se encontró que la pérdida de la señal en el monitoreo intraoperatorio correspondía o se daba especialmente cuando se estaba realizando las osteotomías o la compresión de las barras o los tornillos, ¿sí? Estos fueron los cambios intraoperatorios o los cambios postoperatorios de esos pacientes. Entonces, como podemos ver, lo que nos tratan de decir en esta imagen es que esos casos graves, severos, sí, correcciones, por ejemplo, que vemos acá en el preoperatorio, ángulos de Cobb en el plano coronal del 99%, incluso superior, y correcciones que pueden llegar a estos que vemos en el siguiente renglón. Entonces, para esos pacientes, y con la utilización del monitoreo intraoperatorio multimodal, incluyendo la medición de los potenciales motores, lo que vemos es que, o lo que él nos describe en ese artículo, es que ninguno de los pacientes tuvo un déficit neurológico después del seguimiento, ¿sí? Entonces, para el doctor y su grupo, el uso del neuromonitoreo en el caso de las deformidades, pues debe tener un uso extenso cuando lo que se va a corregir es una patología compleja. Entonces, la definición de patología compleja, pues obviamente va a tener una particularidad, y es que eso va a depender del centro, en donde nos encontremos. Entonces, probablemente para estos centros, una patología compleja puede ser un poco más compleja que para la de otras instituciones. Entonces, definir cuántos grados debe tener un paciente para yo solicitar el neuromonitoreo y que esto se incluya dentro de los estudios que han tenido resultados pues significativos, pues va a ser difícil. Sin embargo, este es un ejemplo potencialmente importante de que en esas patologías, pues en este caso, ninguno de esos pacientes a los que se les aplicó los correctivos después de tener las alarmas intraquirúrgicas, pues tuvieron déficit, y por lo tanto su uso se ha extendido. Otro de los artículos importantes es un poco más extenso, tiene 354 pacientes, igualmente corrección de deformidad severa, con unas sensibilidades y especificidades muy altas, por encima del 99% para la detección intraoperatoria, pero muy importante que tienen en cuenta el uso de los potenciales motores. E igualmente, estas fueron las alarmas, los códigos de alarma que tuvieron en cuenta para esta cirugía y las intervenciones llevadas a cabo después de tener esos códigos de alerta, e igualmente en esos pacientes estrictamente seleccionados donde la corrección de la deformidad se debía a una patología compleja, pues ninguno de sus pacientes tuvo deterioro permanente después de 3 meses de seguimiento, o si lo tuvieron un deterioro transitorio. Bueno, entonces la recomendación en la cirugía de deformidad, no solamente en escoliosis, hay que tener en cuenta las alertas e intervenciones planteadas en los estudios, y por supuesto tener en cuenta que si bien los estudios grandes usando bases de datos no han mostrado que haya una diferencia, lo que sí hay que tener en cuenta es que en las patologías realmente complejas y los grupos con más experiencia en el mundo en el uso en el trabajo pues con esos pacientes, pues han mostrado que su utilidad está en esos grupos seleccionados de pacientes, y probablemente en los pacientes que tenemos más recelo de llevar a una intervención sin esa ayuda.
Y finalmente tenemos el apoyo de cirugía de columna cervical. Entonces, esta es una imagen con una fractura Hartmann para el artículo pues, que traigo acá a colación. La probabilidad de lesión en columna cervical de manera iatrogénica es baja, como ya dijimos, por debajo del 2%, y si solamente usamos potenciales somatosensoriales, pues también vamos a tener una baja especificidad, o sea, realmente la utilidad pues no va a ser mayor. Es importante que en la actualidad los usos se han dado principalmente en pacientes dañosos con mielopatía degenerativa, en donde los potenciales motores se ha visto que tienen pues, un rol importante, sobre todo esto dado que pues, el envejecimiento poblacional ha llevado a que actualmente estemos operando pacientes con más edad, ¿sí? Y que antes probablemente no los operábamos, ¿sí? Es importante también recalcar que en algunos ítems, como la laminoplastia, en estos pacientes definitivamente la parálisis tardía que ocurre sobre todo a nivel de C5 va a ser impredecible con cualquiera de los elementos del neuromonitoreo. En cuanto pues los estudios que tenemos en cuanto a este tipo de cirugía, al uso en columna cervical, sobre todo el uso en columna degenerativa, pues va a ser más pobre. Igualmente, hasta la fecha lo que se recomienda va a ser que nos va a permitir una mayor detección de lesiones neurológicas, pero no tenemos evidencia fuerte en cuanto a procedimientos no complejos. Es decir, como vemos acá, estos son los estudios más grandes que tenemos en la literatura sobre este uso, y la principal desventaja que tenemos con esos estudios es que mezclan varias patologías no complejas, como vemos acá, hernias discales, por ejemplo, con otro tipo de pacientes un poco más difíciles. Es importante tener en cuenta que las intervenciones ante la caída de los potenciales durante la intervención son múltiples. Eso es una de las principales también dificultades a la hora de comparar los grupos de estudio, y es que muchos grupos han planteado diferentes estrategias. Esta bibliografía que les traigo acá es muy importante. Se reunieron los grupos que manejan columna y patología compleja en este año y sacaron esta guía sobre las intervenciones que se deberían tener en cuenta, y nos traen estas 4. Primero, pues lo que se deberían hacer es evaluar las causas técnicas y por supuesto las maniobras quirúrgicas. Segundo es continuar el uso de anestésicos inhalados en el caso de los equipos que usen anestesia balanceada. Tercero corresponde al manejo de los signos vitales del paciente, entre ellos la mejoría de la perfusión medular a través del aumento de la presión arterial media y el mantenimiento de la normotermia. Y finalmente la disminución de los anestésicos como el propofol, porque los potenciales motores pues son dosis dependientes a pesar de que no se alteran del todo con ellos. A manera de conclusiones, entonces la información obtenida del monitoreo durante una cirugía de columna compleja es una de las herramientas más vitales del cirujano, y su uso hasta la fecha tiene una fuerte es predominante en tumores espinales y en deformidad. Es importante saber y tener en cuenta que esto es un trabajo en equipo, va a depender de la técnica anestésica, el anestesiólogo tiene que saber qué es lo que vamos a hacer, y de eso también va a resultar, pues los resultados van a depender también de las alarmas intraquirúrgicas y de lo que hagamos todos. Tiene que haber una estandarización para maximizar el potencial diagnóstico y terapéutico, y esto va a corresponder pues, a los cirujanos, a los neurólogos, a los neurofisiólogos, a los técnicos y por supuesto al equipo de anestesia. Y tenemos que reconocer las indicaciones y las limitaciones que tienen para favorecer un uso racional de esta ayuda. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta, pues que le agradezco a Amanda por una conferencia tan buena, y le pregunto a Anita, que tenemos la suerte de contar con ella hoy, a Ana Jaramillo, y mi problema con los tumores del ángulo pontocerebeloso ha sido que cuando les hago un neuromonitoreo y se me va el facial, quien está a cargo del neuromonitoreo le dice a uno, se fue el facial, y realmente ya se fue. Y la pregunta para Ana es si hay alguna forma de prevenir esto, de irle informando a uno, no súbitamente, sino
sino prevenir la lesión, si hay alguna forma de prevenirla. Anita, adelante. Ana, tienes el micrófono apagado. Profe, ahí sí me oyen. Sí, ahí sí. Perfecto. Profe, hay dos formas de vigilar básicamente un nervio facial en cirugía. La primera es electromiografía, equivalente a la misma de las raíces espinales, como explicó ahora Amanda. Y la otra es respuesta corticovulvar, que es un potencial motor estimulando corteza y obtenemos la respuesta directamente en el músculo. Ahí me siguen oyendo. Sí, apaga el micrófono. Pero que estaba con mucho eco. Profe, hola, es que estoy en una clínica, no sé la señora aquí cómo está. Pero bueno, el punto básico es, si usted logra obtener desde el principio respuestas corticovulvares, o sea, estimulación de corteza y respuesta que pasa por todo el tracto hasta tallo y llegar al músculo, si tiene esa respuesta es mucho más fácil vigilar el facial. Con la electromiografía usted lo que va a ver es irritación del nervio, no si hay respuesta o no. Simplemente va a ver si se irrita. Y obviamente si lo irritan tanto que lo denerven, pues va a haber actividad de denervación en ese momento. Lo ideal es tener respuesta corticovulvar. Si tiene respuesta corticovulvar en el momento de hacer la estimulación, se ve si hay respuesta o no. Pero es también, como le digo, dependiendo de la estimulación. Si yo no puedo hacer estimulación seguido, me voy a demorar en tener la respuesta y le voy a decir ya cuando se perdió. La mejor manera de verificar que hay conducción del facial al final de cirugía es estimular directamente el nervio proximal a tallo con un estimulador manual y ver que haya conducción hasta músculo. Pero a veces por la sitio donde se está operando, por la dificultad de hacer motores, es difícil hacerlo muy seguido por el trabajo bajo visión microscópica. Y cuando uno se da cuenta ya se perdió. No sé si me logró entender. El doctor Salvador Matar nos dice que existe controversia en el uso en la columna cervical y que si legalmente podemos ser demandados por no usarlos. Yo realmente no sé la respuesta, pero si alguno la tiene, de pronto Ana, que está más curtida en eso, se nos puede explicar si tiene algún comentario sobre eso. Para columna cervical sí hay más controversia, realmente. Pero cuando ya el paciente tiene mielopatía, cuando ya es una médula que está llegando como a su compliance máxima, yo pensaría que sí hay que usarla. Y si los pacientes se meten a buscar protocolos de manejo en instituciones internacionales, en Europa o en Estados Unidos, hay sitios que ya lo tienen estandarizado con monitoreo, la mayoría de instrumentaciones en columna, siempre que van a meter algún instrumental, vigilan por cuestión médico-legal. Entonces, si el paciente se mete, va a decir, vea, en tal parte la hacen, en tal parte la hacen, y a mí no me la hicieron. Y no hay un sustento médico-legal ni para obligarnos a hacerla, ni para decir que no se necesita. Entonces, estamos en un terreno muy gris ahí, que pienso que si el paciente tiene mielopatía, es mejor curarse en salud y pedirla, pienso yo. ¿Algún otro comentario? Nacho, voy a hacer un comentario, ¿me escuchas? Perfecto. A ver, Nacho, yo en la columna cervical sí, pues realmente sí todavía hay mucha controversia, pero lo que dicen es cierto, hay lugares donde definitivamente no montan ningún paciente sin monitoreo neurofisiológico. Pues hombre, yo pienso que nosotros en el medio realmente tenemos que como caracterizar un poquito más los pacientes, aunque pues todavía debiéramos como apoyarnos en un poco más de evidencia, pero hay columnas que tienen riesgos neurológicos más altos. Por ejemplo, los pacientes, hablando de deformidades específicamente, los pacientes que tienen deformidades angulares importantes, los pacientes que tienen sifoescoliosis, donde la sifosis es un componente muy importante de la deformidad,
o en pacientes a los que les va a hacer resecciones vertebrales, como lo dijo también Amanda, son pacientes que tienen una incidencia más alta de eventos neurofisiológicos intraoperatorios y por lo tanto, pues siempre hay que usarlo. Yo pensaría que en toda cirugía espinal compleja se debiera usar y de alguna forma, pues eso a uno realmente le ofrece mucha seguridad. Hay un tema que es muy interesante y que yo creo que es lo que justifica tanto el monitoreo neurofisiológico intraoperatorio y multimodal, que es la resección de tumores intramedulares. Digamos que en esa patología como tal es donde más se ha demostrado que el monitoreo neurofisiológico intraoperatorio es muy útil. Especialmente hay algunos trabajos que sugieren que, por ejemplo, el uso de la onda D puede aumentar la frecuencia de resecciones totales en pacientes con tumores en el que el tratamiento es la resección total, por ejemplo, los ependimomas. Cuando yo estaba en el neurológico tuvimos una experiencia muy interesante, inclusive alguno de los residentes, creo que es Amanda, estuvo revisando la serie de pacientes que tenemos allá de tumores intramedulares, que puede ser más de 20 pacientes, Amanda puede tener el número exacto, y realmente en la medida en que íbamos como ganando un poquito de experiencia, le poníamos cada vez más variables al monitoreo. Por ejemplo, tuvimos un paciente con una lesión de la unión bulbomedular, era un ependimoma que se extendía hasta la unión bulbomedular, una cirugía muy grande de todo el día, en la que el paciente no se podía, digamos, por las condiciones del paciente al final de la cirugía no se podía despertar. Y por ser una cirugía tan cruenta, realmente pues uno dice, listo, entonces apaga los potenciales y qué pasa en la unidad de cuidado intensivo si usted no tiene una forma, digamos, al menos clínica de evaluarla. Y a esos pacientes, que creo que fueron uno o dos, los sacamos con el monitoreo neurofisiológico para la unidad de cuidado intensivo y observábamos cómo se iba comportando el monitoreo hasta que el paciente tuviera un parámetro de evaluación clínica. Eso lo hicimos por telemetría. El neurofisiólogo desde su casa, periódicamente, cada 2 horas, pues en la noche se levantó y analizó todas las variables del monitoreo neurofisiológico intraoperatorio. Entonces, digamos que en tumores intramedulares es donde uno tal vez encuentra más utilidad y donde realmente tener una buena modalidad de monitoreo neurofisiológico da mucha tranquilidad, especialmente la onda D. Yo sé que el electrodo, pues Ana nos contará un poquito más qué es lo que pasa aquí, que no tenemos tanta disponibilidad del electrodo de onda D. Parece que es un electrodo caro, pero realmente funciona muy bien y muchas veces nos quedábamos sin potenciales somatossensoriales, sin potenciales motores, pero la onda D estaba presente, era la que daba tranquilidad y por lo tanto favorecía que la resección de algunos tumores fuera completa. Gracias, Gustavo. Gustavo, sí, el electrodo de onda D es caro, $800 más o menos cada uno, y por cirugía se deben usar 2 y en teoría según el ministerio son desechables. Y aparte de todo, el INVIMA no ha dado la autorización para importación en la mayoría de casos. Por ejemplo, la instrumentadora que trabaja directamente con Inomed, que es una casa alemana que lo fabrica, llevan 2 años buscando el registro de importación y no se los han dado. Gracias, Anita. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, Nacho, yo tenía un comentario. Adelante. Sí, buenos días. Dentro de todo lo que habló Amanda, más o menos el monitoreo que tiene que ver con la espina bífida oculta generalmente, a pesar de que se parece mucho al monitoreo que se hace con los tumores medulares y por compresión, hay un ítem especial que hay que tener en cuenta siempre y es los lipomas en general. Los lipomas en general hacen una cobertura o envuelven las raíces que cuando les vamos a operar realmente no se ven. Entonces aquí coge mucha fuerza lo que es la electromiografía de las raíces, tanto para tratar de preservarlas como también para tratar de hacer la rizotomía cuando hay necesidad de hacer la rizotomía.
Entonces, el llamado también es para cuando vamos a hacer una espina bífida oculta, sobre todo cuando está con componente lipomatoso, tener en cuenta también el monitoreo electromiográfico de las raíces para evitar hacer daño de las mismas. Muchas gracias. Por la exposición, pero le quería preguntar a Ana María, Bueno. que le quería preguntar a Ana María, ¿cuánto es el tiempo que tarda en montar un paciente de estos? Que es uno de los puntos que muchos comentan. Y qué tan difícil es en la autorización en las entidades de salud, pues para que le autoricen a uno esta ayuda intraoperatoria. ¿Cómo es en la vida real esto, ya que Ana María viaja por todo el país haciendo este tipo de procedimientos? Ari, hola. Mira, la parte de las autorizaciones sí, a veces es difícil, porque las EPS compiten, pues como ponen a competir a los médicos entre ellos y les dicen, no, este doctor lo hace sin monitoreo y nos sale más barato. Entonces a veces es difícil, pero ya se ha logrado avanzar en eso, ya autorizan mucho más fácil que antes. He visto yo que ya en todas las ciudades del país es más fácil lograr el monitoreo. Y el tiempo que se demora uno realmente no es mucho. La mayoría de cirugías donde vas a hacer monitoreo son cirugías complejas donde el anestesiólogo va a invadir al paciente. Mientras el anestesiólogo va invadiendo por un lado, yo voy poniendo agujas por el otro y realmente si me demoro más que el anestesiólogo es generalmente 10 minutos bajo condiciones normales, o sea que no creo que eso sea un factor para decir que no se pide una monitorización o que estorba, no creo. Listo, muchas gracias, Ani. ¡Viva la universidad!